era 15 y después Ajá, la puso con 13. ujú. La consulta es de que si todas las observaciones que puso en la parte de atrás se refieren también a esos dos puntos o si vio otras observaciones para saber si tenía que, en qué fallé aparte de lo que ya me ¿Qué había grupo fallado. es? Grupo número 4. Cuatro. Sí, Pues, ¿y cuántas observaciones tiene? tengo 10. 10. Imagínense si le hubiera bajado un punto por observación, el punteo hubiera Sí, sido menos. sí, por eso esa era mi Entonces, pregunta. Si faltaba. entonces, sí, efectivamente, que le había puesto 15, pero revisando ya nuevamente el expediente, pues se determinó que habían otras observaciones y por eso es que sumaron 10. Entonces, se consideró que la nota era 13 puntos. Ah, gracias, Lick. Pensé que Eh, faltaban. no, Esa era no, mi no, duda. no, no se preocupe. Gracias. Bien, vamos a continuar con... al final de la clase quiero terminar el tema y al final de la clase, previo a comenzar la clase, hay dos informaciones. Una que vamos a proyectar y entregarles o remitirles el estado de debates que comenzamos el próximo martes. Ahí en el calendario pues especificamos el grupo, hora, etcétera. Y lo otro es que antes de concluir la clase de hoy, pues le vamos a dar unos momentitos, unos 10 o 15 minutos al licenciado Luis Ramírez. ¿Se recuerdan ustedes del diplomado de Derechos Humanos y Ejecución? Ellos van a presentar el programa hoy en unos 15, 10, 15 o 15 minutos. Y vamos a darles el tiempo como a las 7 menos cuarto o 7 menos 20 para que ellos puedan exponerles el, el programa a los compañeros que se inscribieron y que están interesados en recibir ese curso. Y al final, pues también aclararemos algunas dudas, preguntas en relación a la puntuación del trabajo. Entonces, por razones de tiempo, entonces iniciamos de una vez con el tema de la sentencia. Hemos venido abordando lo relacionado al juicio oral y público en sus diferentes fases, en sus diferentes incidencias. Hemos señalado ya pues lo relativo a lo que es un juicio oral, lo que es las fases del debate, las diligencias que se pueden desarrollar o actuar en la preparación del debate y también hemos analizado ya el desarrollo del debate. Eh, el orden el diligenciamiento de las pruebas ofrecidas, aceptadas, ofrecidas por las partes y aceptadas por el órgano jurisdiccional contralor de la investigación. Y que pues no solo se diligencian, se fiscalizan y se resuelven en la sentencia. Y el debate pues obviamente concluye con este fallo, con la decisión judicial de sentencia. Todos definitivamente tenemos una noción, aunque sea muy elemental, de lo que es una sentencia. De manera que si yo le pregunto a Aileen Morales, ¿para usted qué es una sentencia? Pues yo diría que es la última palabra, así decirlo, no en palabras correctas, ¿verdad? Pero es como que lo que se fija y esa sería la resolución de todo el caso, se podría decir. Así lo Ujú. entiendo yo. Es una resolución, sí, en efecto, es una resolución, es una decisión judicial. David Andrés, ¿qué piensa? ¿Qué es una sentencia? Bueno, sobre todo, bueno, sentencia, más que todo en el ámbito penal, porque sentencias se dictan todos los procesos, si llegan a esa fase, en lo civil, en familia, en menores, en tributario, etcétera, siempre, si se llega a esa fase de sentencia, pues se emite, si no, los procesos, recordemos que pueden también terminar de manera anormal. La forma normal de concluir un proceso, en este caso penal, es la sentencia. Y la forma anormal de concluir un proceso penal puede ser por sobreseimiento, un criterio de oportunidad, una, digamos, una
medida desjudicializadora, etcétera, etcétera. Pero la manera normal, procesal y jurídicamente hablando, concluir un proceso es a través de la sentencia. De manera que, ¿cuál es su opinión, Hugo, en cuanto a qué es una sentencia? ¿Me está escuchando, Hugo? David Andrés. Bueno, parece que no me está escuchando. Ay, Ana Carolina, ¿qué piensa? ¿Qué es una sentencia? Licenciado, buenas noches. Yo lo que Bueno, pienso que la sentencia es la respuesta que da el juez al caso, si el sindicado es culpable o no. ujú. Sí, Alexei Valdés dice que en la sentencia no termina el caso, en efecto, en primera instancia sí lo termina. Recuérdense que en todo proceso hay dos instancias. La primera instancia que termina con una sentencia, por ejemplo, en el proceso penal, luego de concluido el debate se emite la sentencia, es condenado o es absuelto el acusado, pues ahí termina la primera instancia. Y se inicia la segunda instancia con la impugnación de esta sentencia. Si uno de los sujetos procesales no está de acuerdo con el fallo judicial emitido por el órgano jurisdiccional sentenciador, impugna, apela, y el compañero que me indicó qué recurso procedería entonces contra una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. El compañero que indicó que no terminara el proceso porque se podía impugnar y en efecto termina la primera instancia con la sentencia y se inicia la segunda instancia con la impugnación. El recurso que se plantea, que se promueve. Carmen Andrea dice recurso de apelación. ¿Estamos de acuerdo que es un recurso de apelación? Compañeros, ¿estamos de acuerdo que es un recurso de apelación? Lick, buenas tardes. Yo diría que tendría que ser una casación. No. No, ok. En parte la compañera tiene razón que es apelación, pero recuérdense que el Código Procesal Penal establece dos clases de apelación. ¿Cuáles son? Lic, si no estoy mal, es de fondo y de forma. Esos son los motivos. Ah, ya, verdad, Esos disculpe. son motivos de fondo y de forma, son los que se argumentan al plantear un recurso contra la sentencia. De forma, ya dijimos que es cuando existen vicios de procedimientos, porque hubo una inobservancia en el desarrollo del proceso, digamos, se cometió un vicio procesal. Y de fondo, cuando se ataca, digamos, se refuta, se cuestiona la violación de normas constitucionales o derecho sustantivo, es decir, artículos del Código Penal. O sea, lo que usted menciona es motivos de fondo y forma, son, valga la redundancia, motivos que invoca el impugnante, el apelante o el recurrente al momento de plantear el recurso. Bien, para no, digamos, profundizar más en esto. Acá sería apelación especial, de acuerdo al artículo 415 del Código Procesal Penal, porque hay apelación que regula el artículo 404 en adelante y el artículo 415 regula apelación especial, que es el que procede contra las sentencias dictadas por los tribunales de sentencia. Y el compañero decía casación, y la casación procede contra sentencias que emite las salas de apelaciones. Por ejemplo, si se impugna una sentencia a través del recurso de apelación especial y la sala lo declara sin lugar, procede entonces casación. Y así, vamos, bueno, para no entretenernos más en esto, entonces, la sentencia definitivamente es un fallo judicial. ¿Y es un fallo judicial? ¿Por qué es un fallo judicial? Sencillamente porque lo emite un órgano jurisdiccional legalmente establecido para el efecto. Hemos señalado aquí dos definiciones de una sentencia y que prácticamente podríamos decir son dos definiciones muy sencillas. Una pues ha
podríamos decir, señalado de un tratadista alemán que ha escrito muchos textos sobre derecho penal. Es uno de los juristas más famosos en materia penal, Klaus Roxin. Y él dice que la sentencia es la resolución judicial que pone fin a la instancia promulgada por el órgano jurisdiccional sentenciador con base en una vista principal. Es decir, que luego del desarrollo de todo el proceso penal, observándose un debido proceso y todas las garantías procesales y constitucionales, pues definitivamente se arriba a la sentencia. Y en la sentencia es donde se decide, se resuelve la situación jurídica del imputado. De manera que por eso se dice que la sentencia es la que concluye normalmente el proceso penal en, digamos, en primera instancia. Si ustedes ven el artículo 211 constitucional, se dice que en ningún proceso judicial debe existir más de 2 instancias, de manera que la Constitución, la ley del organismo judicial, regulan que en todo proceso judicial no puede haber más de 2 instancias, la primera instancia y la segunda instancia. La primera instancia cuando es la que conocen el juez contralor, si hablamos de un proceso penal, es lo que conoce un tribunal o un juez o tribunal de primera instancia. Esa es la primera instancia. Luego la segunda instancia la conocen órganos colegiados como las salas de apelaciones, las cámaras de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí encontramos que de acuerdo al artículo 211 constitucional no pueden haber más de 2 instancias. La segunda definición dice que es la resolución del órgano jurisdiccional. Obviamente, si es sentencia judicial, tiene que ser un tribunal, en este caso, un tribunal de sentencia. Es el que ha juzgado al acusado. Y luego de concluido el debate, analizadas las pruebas, valoradas las pruebas, el tribunal llega a una decisión final, si absuelve o condena al acusado. Todo dependerá no solo de los argumentos de los sujetos procesales, sino también de la prueba presentada y que la misma haya sido convincente, fehaciente y persuasiva para convencer al tribunal de que el acusado es autor responsable del delito imputado o sencillamente es absuelto porque la prueba presentada no acreditó, no probó su participación y responsabilidad penal en el proceso. Bien, entonces acá sencillamente es ponerle fin al proceso penal. Señala que en la que se declara el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, condenando o absolviendo a una persona. Y esta definición pues la encontramos en una revista que se llama Derecho Procesal Salvadoreño. Y en su página 967, digamos, revista, por cierto, no establece ahí autor, pero cita, y creemos que es una definición muy comprensible, que abarca en realidad lo que al final se decide en este fallo judicial. Entonces, la sentencia, pues sencillamente podríamos decir también que es la resolución final que en primera instancia emite el órgano jurisdiccional que resuelve la situación jurídica del acusado. Y cualquier definición que ustedes puedan consultar en cualquier texto, siempre va a establecer que es la decisión judicial que define, que resuelve, que decide la situación jurídica del acusado. Entonces, esa es una sentencia. Sencillamente siempre va a ser un fallo judicial, una decisión judicial o una resolución judicial. Y la ley establece requisitos para que una sentencia pueda, digamos, pero antes de los requisitos, tenemos que observar acá que el Código Procesal Penal
establece, digamos, en el artículo 385, establece el orden que el tribunal de sentencia debe cumplir o debe observar al momento de emitir la sentencia. Es decir, técnica y jurídicamente esta sentencia tiene que tener una estructura, tiene que tener una, digamos, una coherencia lógica para poder ser emitida. Y el Código Procesal Penal establece cuáles son esos requisitos, aparte de requisitos, cuál es realmente, qué aspectos debe primero analizar el tribunal sentenciador antes de dictar su fallo. Y en primer lugar dice que el tribunal debe analizar las cuestiones previas o los incidentes. Recuerden ustedes que el artículo 369 del Código Procesal Penal habla de cuestiones previas, los famosos incidentes. Si en el juicio oral y público se plantearon incidentes y no se resolvieron en ese momento, la ley dice que se pueden resolver en sentencia. Y si esto ocurre, entonces al momento de dictar sentencia, el tribunal resuelve primero o analiza primero las cuestiones previas, si las va a declarar con lugar o las va a declarar sin lugar. Luego analiza la existencia del delito, que en efecto la conducta reprochable penalmente al acusado revista características delictuales o matices delictivos. Y luego pues vendrá a analizar la responsabilidad penal del acusado. Si realmente intervino, participó en la comisión del hecho punible, en qué calidad lo hizo, autor, cómplice, encubridor, que son las tres formas de participación en un proceso penal. También, de acuerdo al artículo 35 y 36 del Código Penal, si es autor directo, es autor intelectual, es autor material, es autor por inducción, etcétera, etcétera. Y pues también si es cómplice, en qué modalidad, de acuerdo al artículo 36 del Código Penal. Luego, la calificación legal del delito. ¿Cómo está tipificado en el Código Penal? Luego, la pena que va a imponer, si es una pena mínima, es una intermedia o es la máxima. Y para ese efecto debe tomar en consideración los aspectos que regula el artículo 65 del Código Penal. El artículo 65 del Código Penal establece qué aspectos importantes debe tomar en cuenta el tribunal al momento de dictar su sentencia, entre ellos la peligrosidad social del acusado, digamos si es reincidente, si es habitual, la gravedad del delito, la condición social del imputado, etcétera, etcétera. El artículo 65 del Código Penal establece esos parámetros que debe digamos, observar el tribunal. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, Ok, gracias. Tiene Luego, si digamos la víctima promovió la reparación digna que establece el Código Procesal Penal, en el artículo 124, y si digamos, dentro del proceso penal promovió la acción civil, pues también el tribunal tiene que referirse a la reparación digna. Es decir, si hay responsabilidad civil del acusado como consecuencia por daños y perjuicios que le provocó el delito o el delito. Y también tiene que hacer referencia sobre las costas procesales. El Código Procesal Penal en la parte de ejecución, en la última fase del proceso penal, que es la ejecución, se refiere al pago de costas procesales. Y las costas procesales pues, son los gastos en que incurre el tribunal durante el trámite de ese proceso penal, por ejemplo, papel, etcétera, tinta, ahora que se habla de computadoras, pues tinta, papel, etcétera, y también gastos
otro tipo de gasto. Sin embargo, es regla general que yo me atrevo a decir que si en todo caso tal vez habrá un, digamos, un caso en el cual el tribunal haya condenado a costas procesales al acusado. Generalmente lo absuelven de las costas procesales si es condenado. Si es absuelto de los hechos imputados, pues obviamente también cae de su peso que costas procesales. Pero si es condenado por la comisión del delito, generalmente los tribunales de sentencia, y ustedes podrán establecer en el caso que trabajaron, si tienen la sentencia de su caso, pues van a verificar que en efecto la mayoría de tribunales absuelve de las costas procesales al acusado por su misma condición económica, pues estando él privado de libertad no tiene los recursos económicos para poder pagar costas procesales. Y luego, pues la ley dice de que, digamos, también en la sentencia se deben de otros aspectos que señale la ley. Y como les decía, la sentencia siempre se va a dictar en el nombre del pueblo de la República de Guatemala. Y esta sentencia tiene que hacerse con base en el sistema de valoración que ustedes ya conocen y que el Código Procesal Penal recoge en el artículo 385. Si alguien, por favor, pudiese dar lectura al artículo 385, por favor. Artículo 385. Sana crítica. Para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. La decisión versará sobre la absolución o la condena. Si se hubiera ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar la demanda en la forma que corresponda. Muchas gracias, Elma. Pues bien, y la sana crítica razonada es un sistema de valoración que el tribunal de sentencia tiene que cumplir. ¿Y en qué consiste el sistema de sana crítica razonada? Este sistema se caracteriza porque en el fallo judicial que emite el tribunal tiene que tomar en consideración la lógica, la experiencia, el sentido común, la psicología, etcétera. Todos esos elementos o todos esos aspectos, el tribunal los tiene que tomar en cuenta. Por eso se dice sana crítica razonada, porque este fallo tiene que estar bien razonado, bien motivado, bien fundamentado. Aparte de el fundamento legal, digamos, en cuanto a la cita de artículos aplicables, en cuanto a la cita de doctrina, de jurisprudencia, etcétera, tiene que aplicar, como les decía, la experiencia que tienen los jueces, sobre todo aquellos juzgados en donde jueces que tienen años de trabajar en el organismo judicial y que pues la vasta experiencia que tienen, pues debe ponerse en práctica al momento de dictar sentencia. También deben utilizar la lógica, digamos, en todos sus principios, razón suficiente, tercero excluido, etcétera. También la psicología como parte del análisis de la personalidad del acusado, el sentido común, etcétera. Entonces, todos estos aspectos integran la sana crítica razonada. Y digamos, estos aspectos, por eso la ley dice que debe ser, de acuerdo al artículo 385, debe ser de conformidad con la sana crítica razonada. Sin embargo, también la ley digamos, también aparte del artículo 385, el Código Procesal Penal también hace referencia de la sana crítica razonada en el artículo
186, de manera que pueden relacionar el artículo 385 con el 186 del Código Procesal Penal, o al inverso, 186 con el 385. Rudy y Humberto, ¿alguna pregunta? Sí, Rudy, ha levantado la mano. Bueno. Perdón, licenciado, se me activó, perdón. No, no tenga pena. Bien, y entonces, de acuerdo a la ley, les decía, la sentencia, pues el tribunal de sentencia, si es colegiado, pues se discute. Si no es colegiado el tribunal que conoció el juicio, si no es un juez unipersonal, pues entonces será únicamente el juez unipersonal el que dicte la sentencia respectiva. Ahí pues no habría discusión porque solo él es. Y cuando es un tribunal colegiado, pues obviamente sí, se da la discusión entre los jueces. Y también la ley habla de que la sentencia puede ser por unanimidad, es decir, la sentencia puede ser condenatoria o absolutoria y puede ser una decisión judicial por unanimidad, es decir, cuando es por unanimidad, implica que los 3 jueces, si es colegiado, están de acuerdo con la sentencia. Pero la sentencia también puede ser por mayoría. Esto significa que puede darse el caso que no los 3 jueces no estén de acuerdo en la sentencia y que uno de ellos, por ejemplo, si es colegiado, son 3, puede ser que 2 decidan condenar y uno es de la opinión o del criterio que con la prueba producida no se probó la responsabilidad y participación penal del acusado, por lo tanto debió haber sido absuelto. Entonces ahí el fallo es por mayoría. Siempre es condenatoria porque hay 2 votos de jueces que condenan y uno que absuelve. Entonces ahí la sentencia es por mayoría. Pero cuando todos están de acuerdo y todos concuerdan de que la sentencia es condenatoria porque se probó la responsabilidad penal y participación del acusado, pues entonces los 3 deciden que debe ser condenado. Y en este caso, el que no está de acuerdo con la condena tiene que emitir un voto razonado, debidamente fundamentado. Es decir, tiene que exponer por qué considera él que el acusado debió haber sido absuelto. Esa es y el artículo 387 una de sus partes claramente lo dice, ¿verdad? Entonces, ahí pues, como le digo, la sentencia puede ser es unánime cuando los 3 jueces están de acuerdo. Y es por mayoría cuando 2 están de acuerdo que se condena y otro no. O puede ser lo contrario, que los 2 absuelvan y un tercero piensa o es del criterio que debe ser condenado. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Bien, si no hay ninguna duda, pues ya hemos visto. ¿Sí? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, licenciado. Ellos, ¿se les pasa el expediente con anticipación para analizar en ese momento? No, perdón, ellos tienen el expediente como para razonar y deliberar. ¿O ellos en lo que van a lo hacen? No, es que ellos no tienen, digamos, tendrán el expediente de la acusación, pero todo el proceso, digamos, toda la fase del juicio oral se llevó ahí oralmente, pública y oralmente. Entonces ellos ahí escucharon a los testigos, leyeron documentos, prueba pericial, tuvieron a la vista prueba material, si es que hubo, etcétera. Entonces todo fue en forma oral. Entonces ellos al terminar el debate se retiran
a discutir y a deliberar si condenan o absuelven. Es en ese momento. Y en ese momento es que ellos deben dictar su sentencia. Pero también la ley en este sentido dice que si por lo avanzado de la hora, por la complejidad del caso, no pueden dictar todas las sentencias, sino solo la parte resolutiva. Pero tienen que hacerlo en ese momento. Entonces, como les decía, el artículo 387 y 388 hablan ya prácticamente de lo que es el fallo de la, digamos, la forma. Ya vimos qué aspectos debe tomar en consideración el tribunal al emitir la sentencia. Y también el sistema que ellos utilizan para emitir la misma. Y el artículo 386, que se refiere al orden de deliberación, el artículo 387 a la votación. Y si alguien le da lectura, por favor, al artículo 387, para que quede bien claro esto. Artículo 387, votación. Los vocales deberán votar cada una de las cuestiones, cualquiera que fuere el sentido de su voto sobre las procedentes, resolviéndose por simple mayoría. El juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto. Sobre la sanción penal o la medida de seguridad y corrección, deliberarán y votarán todos los jueces. Cuando exista la posibilidad de aplicar diversas clases de penas, el tribunal deliberará y votará en primer lugar sobre la especie de pena a aplicar, decidiendo por mayoría de votos. Gracias. Gracias, compañero. Entonces ahí vemos que el artículo 387 habla de mayoría o por la unanimidad y, digamos, por mayoría y por unanimidad. Y también ahí impone la obligación al juez que está en desacuerdo a que debe razonar su voto. Algo importante es lo que regula el artículo 388. Y aquí en donde dice que el tribunal de sentencia puede, dice, la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura de juicio. O sea, la sentencia tiene que fundamentarse en los hechos que describe la acusación y lo que establece el auto de apertura de juicio. Dice, en caso de la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado. Y aquí viene lo más importante. Bueno, todo es importante, pero algo que hay que destacar es esta segunda parte, que dice, en la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o del auto de apertura de juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. Entonces el tribunal de sentencia puede modificar la calificación jurídica. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchos en el examen acudieron a esta norma, pero esta norma no es aplicable de acuerdo a la pregunta que se hizo en el examen. En el primer caso que se les planteó, una de las preguntas era que si el Tribunal Contralor de la Investigación podía modificar la calificación jurídica en la acusación que el Ministerio Público formuló. Y muchos recurrieron a este artículo 388 y señalaron que sí podía y se fundamentaron en este artículo. Pero este artículo no es aplicable en ese caso, porque aquí este artículo es aplicable en el juicio oral y público, cuando el tribunal dicta sentencia. Pero en el caso planteado, solo se indicó que si el juez contralor de la investigación o el juez de primera instancia que está conociendo la etapa de investigación o preparatoria, podía modificar la calificación jurídica.
Y sí, lo puede hacer, pero ahí básicamente la norma aplicable no es el artículo 388, sino que básicamente aquí que había que aplicar era el artículo 342, numeral 4, y muchos sí respondieron correctamente, pero otros no. Se basaron en el artículo 388, el cual no es aplicable porque ya estamos en esa fase de sentencia y el caso planteado no había llegado aún en fase de sentencia. Y hago esta aclaración para que quede bien clara la situación. Bien, entonces, las clases de sentencia, y tal vez antes de que el tribunal dicte sentencia, es también importante hablar lo que dice el artículo 384, que el tribunal antes de, por ejemplo, termina el juicio oral y público, el tribunal se retira a deliberar para dictar sentencia. Pero puede ocurrir que en la discusión ellos decidan no dictar sentencia, sino reabrir el debate, ¿ya? Y el artículo 384 le da esa facultad. Y si podemos, por favor, darle lectura al 384, que habla sobre la reapertura del debate. Artículo 384, reapertura del debate. Si el tribunal estimara imprescindible durante la deliberación recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate. Resuelta la reapertura, se convocará a las partes a la audiencia y se ordenará la citación urgente de quienes deban declarar o la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada al examen de los nuevos elementos. La audiencia se verificará en un término que no exceda de 8 días. Gracias. Entonces el tribunal, digamos, tiene dudas o antes de dictar la sentencia quiere estar convencido de, por ejemplo, de las declaraciones de los testigos o de un informe pericial. Entonces ellos pueden reabrir el debate. En lugar de dictar sentencia, reabren el debate para ampliar las pruebas, para recibir nuevas pruebas en primer lugar, si es que hubieren nuevas pruebas, o ampliar las pruebas que ya se digamos, diligenciaron en el debate. Pero el tribunal, pues para tener mayor certeza jurídica en su decisión, pues prefiere reabrir el debate y después de reabrir el debate y cerrarlo, ya dictar la sentencia respectiva. Bien, existen dos clases de sentencia básicamente, de acuerdo al Código Procesal Penal, la sentencia absolutoria y la sentencia condenatoria. La sentencia absolutoria está regulada en el artículo 391. Y aquí hemos citado básicamente a un autor nacional, al doctor Alexis Calderón Maldonado, que ha escrito uno o dos textos sobre el derecho procesal penal, y él en su texto, Derecho Procesal Penal Guatemalteco, da dos definiciones de las sentencias, tanto absolutorias como condenatorias. Y a criterio de él, la absolutoria dice aquellas que desestiman la pretensión de condena planteada por el acusador, porque no existe hecho delictivo o no queda acreditado el mismo, por ser inocente el acusado, por falta de pruebas, dudas o bien por falta de responsabilidad criminal. Es decir, que la sentencia absolutoria prácticamente el tribunal la emite porque las pruebas presentadas en el juicio no probaron la participación y responsabilidad penal del acusado. ¿Ya? O, digamos, o sencillamente existe una duda razonable de si hay participación o no. Cuando existe duda, pues recordemos ustedes que atendiendo el principio de favor rei y favor libertatis, el tribunal debe resolver en favor del acusado. Si el tribunal tiene duda de que hay responsabilidad criminal del acusado, debe absolverlo. Es decir, libre de todo cargo. Y puede el tribunal ordenar su libertad inmediata. Pero generalmente esto no ocurre. Aunque la ley pues sí lo permite, pero la mayoría de tribunales no
no ejecuta inmediatamente esta sentencia. Porque, digamos, esta sentencia es sujeta o susceptible de ser impugnada a través del recurso de apelación especial, como ya vimos. Y puede ser que al conocer la sentencia del Tribunal Superior, que en este caso será una sala de apelaciones penal, pueda que imaginemos que la sentencia fue absolutoria y el tribunal inmediatamente ordena la libertad del acusado. Pero el Ministerio Público apela y la sala, al conocer la sentencia, revoca la sentencia. Imaginemos que la plantearon por fondo, porque se habían vulnerado, en la sentencia se vulneraron normas constitucionales y del Código Penal, y la sala le da la razón al Ministerio Público y revoca la sentencia y condena al acusado. Y si el acusado está libre y ya no aparece, se da la fuga o evade su responsabilidad penal, esa sentencia quedaría en el limbo hasta que fuese habido nuevamente el acusado. 1 y 2 puede ser por la gravedad del delito también, que un secuestro, un parricidio, un homicidio, un femicidio, trata de personas, etcétera, pues el tribunal dice no, mejor que hasta que la sentencia quede firme, entonces ya puede ejecutarse la misma y ordenar la libertad del acusado. Por eso les decía que generalmente no se ejecuta. Hay casos en los que podría haberse dado, pero es rarísimo que se ejecute de una vez, pero la razón es, algunas de las razones son las que yo les mencioné, pero pueden haber otras, pero fundamentalmente eso, de que la sentencia no está firme porque puede ser impugnada y en la impugnación puede cambiar. ¿Ya? Entonces, a eso se debe, porque es que a veces no se ejecuta de una vez. Muchos dicen, bueno, si en el debate se probó que es inocente, pues hay que ordenar su libertad. ¿Por qué es que no se le debe dar libertad si ya se probó que no es autor, ni encubridor, ni cómplice, etcétera, etcétera? Pero el otro criterio es que yo les decía, es que la sentencia no está firme, ¿no? Porque todavía está sujeta a impugnación. Y todavía pensemos en la apelación especial, en la casación, en amparo, en revisión, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, hay que recorrer todo ese camino procesal para poder en un momento dado ejecutar una sentencia. Luego se habla de una sentencia condenatoria. Y la condenatoria, contrario censo de la aludida, dice, es aquella que estima procedente o acoge la pretensión de condena planteada por el acusador, imponiendo la pena o medida de seguridad o corrección correspondiente. Es decir, que en la condenatoria, porque con la prueba producida en el debate y valorada por el tribunal de sentencia, pues se probó la responsabilidad y participación penal del acusado. Por lo tanto, es condenado. Por eso se dice que cuando el tribunal acoge la pretensión de condena planteada por el acusador y se le impone la pena que corresponda de acuerdo al tipo penal atribuido al acusado. Y podemos hablar también de los, ya vimos lo relativo a lo que es la sentencia, las clases de sentencia. Luego, también ya vimos que no se puede dar por acreditado 8 veto escrito en la acusación de acuerdo al artículo 388. Y sí, el tribunal tiene facultades para darle una calificación distinta al delito y también imponer penas menores o mayores. Luego encontramos los requisitos de la sentencia. Los requisitos de la sentencia claramente los establece el artículo 389. Y el pronunciamiento, si vemos el artículo 390, siempre dice que la sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. ¿Ya? Entonces, y aquí también el artículo 390 dice, redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia,
después de ser convocada verbalmente todas las partes en el debate. Y el documento será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a los que requieren. El original del documento se agregará al expediente. Aquí viene lo que yo les decía, que puede ser inmediatamente o por la complejidad puede ser posterior. Dice, cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan solo su parte resolutiva. El tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia sintéticamente de los fundamentos que motivaron la decisión. La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo a más tardar de entre los 5 días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva. Esto quiere decir, por ejemplo, en aquellos casos complejos en donde hay 10 acusados, hay 300 pruebas, etcétera, y solo hay sentencias que tienen 2000 páginas. Obviamente, una sentencia, no pensemos en esa de 2000 páginas, pero pensemos una sentencia de 300 páginas. Al terminar el debate, obviamente, el tribunal no va a poder dictar una sentencia de 300 páginas en un par de horas. Sobre todo hay que discutir y analizar. Entonces, lo que dice el artículo 390 en su segundo párrafo es que el tribunal dicta sentencia, pero solo le da a conocer a las partes procesales la parte resolutiva, es decir, a la conclusión a que llegó el tribunal, si lo condena y lo absuelve y la pena que impone, etcétera, etcétera. Y ya luego, pues, concluye después, dentro del plazo que señala el artículo 390, dicta la sentencia que no debe exceder de 5 días toda la sentencia y puede citar a las partes para entregarles la copia íntegra de toda la sentencia. Pero en el debate ya se les dio a conocer qué es lo que resolvió el tribunal, si condenó o absolvió y qué pena impuso. No sé si está claro esto. ¿Sí? Sí, Lick, gracias. Bueno, luego vicios de la sentencia. El tribunal puede incurrir en vicios, ¿ya? Puede, y a veces y no a veces, sino digamos los vicios en los que incurre un tribunal de sentencia es lo que motiva las impugnaciones, o sea, los recursos que se plantean contra una sentencia porque adolece de vicios, de errores, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, el artículo 394 especifica cuáles son esos vicios que puede tener una sentencia. Y enumera ahí 6 vicios que puede contener una sentencia. Es decir, lo ideal es que no contenga ninguno de estos vicios, pero la sentencia es emitida por jueces, son humanos, se pueden equivocar. Entonces, precisamente si una sentencia tiene falencias, tiene vicios, tiene errores, arbitrariedades, violaciones a derechos, violaciones a la ley, etcétera, pues para eso están los recursos, las impugnaciones, para que a través de un recurso se le haga ver a un tribunal superior los vicios que tiene la sentencia, para que este tribunal analice la sentencia y puede que sí encuentre esos vicios o puede que no. Entonces, por eso es que el Tribunal Superior analiza y si tiene vicios, pues puede digamos, anular el debate y si es un vicio de forma y se declara con lugar el recurso de apelación especial por forma, se declara el debate nulo y se repite nuevamente, pero ya no conocen los tribunales que dictaron, o los jueces que dictaron la sentencia. Bueno, ese es un tema que ya conocen ustedes porque fue materia de exposición en Derecho Penal 1, Procesal Penal 1. Y, digamos, si es por vicio de fondo y declaran con lugar el recurso de apelación especial por vicios de fondo, entonces la sala dicta su propia sentencia. Imaginémonos que haya sido absuelto el acusado y si se declara con lugar el recurso de apelación por motivo de fondo, la sala dicta su sentencia propia y condena al acusado. Bien.
Entonces, no entramos a mayor análisis en cuanto a estos aspectos porque claramente el Código Procesal Penal los establece. Y luego, en el artículo 395 al 397 se habla del acta de debate. Y el acta de debate pues se fracciona al inicio del debate y se concluye, valga la redundancia, al terminar el debate. De estos dos documentos son los que ustedes tienen que, digamos, dictar el día que les toque su debate. En algún par de trabajos me acompañaron sentencias y yo les decía que no podían haber dictado sentencia. Por el expediente ya concluyó y tiene su sentencia. Pero en el trabajo que se realizó, pues obviamente se llegó hasta la ofrecimiento de prueba. No se había, digamos, iniciado juicio oral y público para dictar sentencia. Y en otro también me acompañaron un recurso de apelación especial impugnando esa sentencia. Es decir, se está impugnando una sentencia que de acuerdo al trabajo aún no se había dictado aún. Entonces, por eso es que la sentencia y el acta de debate se faccionan o se elaboran en el desarrollo del juicio oral y público a la sentencia y tanto el acta desde el inicio hasta el final. Y en el acta se hace, pues obviamente, se plasma todo lo que aconteció en el debate. Y la sentencia, pues que resuelve la decisión jurídica del imputado. Con estos puntos concluimos prácticamente podríamos decir, la parte teórica que teníamos, porque de todos modos había una parte teórica, aunque en su mayor parte pues tratamos de que el curso fuera lo más, digamos, práctico. Y con esto pues damos por concluido. Y ya prácticamente la otra semana vamos a analizar y a comenzar con los debates. Obviamente esta sería nuestra última clase en grupo, porque si bien es cierto vamos a tener que cada grupo va a tener su debate, obviamente ya todo mundo pues posiblemente no se va a poder conectar porque tiene que atender otros cursos y sobre todo ahorita que veamos el calendario pues vamos a trabajar días que no son propios de clase de Derecho Penal y Procesal Penal. Y lo hacemos así porque si no, no concluimos con los debates. Bien, de manera que independientemente de que yo pueda en un momento dado tener la oportunidad de dirigirme a cada uno de los grupos cuando se desarrollen su debate, pues quiero aprovechar esta ocasión y esta oportunidad para agradecerles a todos y a todo el equipo, a todos los grupos, a todos los alumnos de la sección, su paciencia, su tolerancia, su comprensión durante el curso. No lo estamos terminando porque nos faltan los debates, pero posiblemente ya no tenga yo la oportunidad de dirigirme a todos. Entonces, agradecerles pues todo su apoyo, toda su dedicación y la verdad que para mí fue un gusto haber, digamos, intercambiado experiencias, intercambiado conocimientos con ustedes. Yo espero realmente que el curso haya sido de utilidad, y que pues haya, digamos, en los ejercicios que desarrollamos, en los exámenes que realizamos y en el trabajo que hicimos, haya quedado alguna experiencia, algún conocimiento que va a ser útil para toda la vida. Todos los conocimientos que se adquieren, las experiencias que se acumulan, son para toda la vida. Nadie se los va a quitar aún. Entonces, yo pues quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles su paciencia y también a la mayoría que estuvo conectada, que fue gracias a Dios un gran porcentaje. Pues realmente para mí fue un gusto, un honor, un privilegio haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes este curso. Y también presentarles las disculpas correspondientes por los errores y quizá por molestias e inconvenientes que yo les pude haber causado durante el desarrollo del curso.
nunca se hizo intencional o deliberadamente, sino a veces sin querer uno lastima, ofende a las personas, pero nunca ha sido esa intención. Así que presentarles a ustedes las disculpas si en algún momento pude haberles quizá fallado o los pude haber ofendido o lastimado, las disculpas correspondientes. Y pues nos vamos a seguir saludando, por supuesto, con todos los dos grupos, porque definitivamente todos tienen que hacer su debate, pero quería aprovechar este momento en general y independientemente que lo haga con cada uno de los grupos que van a tener su debate. Así es que muchas gracias por todo y vamos a proyectar el calendario de debates. Por favor, Javier, si estamos ya listos para ello. Félix, ya estamos, ahorita lo proyecto. Gracias. Sí, Lija. Buenas noches, licenciado. Primeramente, Buenas noches. pues, agradecerle por la clase y la verdad que a mi criterio en ningún momento me sentí ofendida. Al contrario, le agradezco porque uno siempre tiene errores, pero a través de los errores, pues uno va aprendiendo poco a poco. Bendigo su vida. Para mí es un excelente catedrático, que Dios lo bendiga grandemente y para mí pues es una excelente cátedra la suya. Y muchas me gracias. voy muy contenta y con muchos conocimientos de parte suya, ¿verdad? Y le agradezco también a usted por su paciencia y el apoyo que nos brindó durante la clase y también ayudarnos a errores que teníamos, ¿verdad? Pero sí, muy agradecida con el curso, licenciado. Otra pregunta, depende del calendario, todos los grupos van a pasar, ¿verdad? Así es, así es. Sí, esa es la idea. Ahorita vamos a aprovechar y vamos a explicar por qué razón es que... Y le agradezco mucho sus palabras, muy amable. No, al contrario, se lo digo con todo mi corazón y que Dios me lo bendiga grandemente a usted y a su familia. Bendiciones. Muchas gracias, muy amable. Igualmente para usted. Pues entonces, Javier, no sé si puede... Dale, que ahorita un momento. Si alguien levantó la mano ahí antes de que se proyecte el... Licenciado, buena tarde, noche, que Dios le bendiga. Bueno, gracias, igualmente. Como decía la compañera que antecedió, ¿verdad? Su cátedra, pues, es en excelencia. Es más, yo estuve buscando apoyo para el trabajo que nos tocó en el grupo. Y créanme que personas que ya cerraron prácticamente su pensum, me decían que qué bueno que estuviéramos viendo eso porque ellos en otros años no habían visto nada al respecto. Entonces, créanme que ese es un ejercicio que nos va a servir a futuro, ¿verdad? Porque no creo que ya va a ser mañana, pasado mañana, pero yo sí le agradezco mucho su apoyo y la cátedra que nos impartió porque sí, como decía la compañera, es de excelencia y usted como catedrático o como mentor también, licenciado, conoce y como decimos en buen chapín se las sabe todas, ¿verdad? Y le agradezco mucho también ese apoyo que nos dio, porque siempre nos daba la palabra. Muy Muchas fino, gracias, pues, y gracias. que todo le salga bien, ¿no? Éxitos. Muchas gracias, igualmente para usted. Y pues no es que me las sé todas, pero algo aprendimos, ¿verdad? Hemos aprendido. Sí, y claro. pues, y compartido con ustedes. Muchas gracias, Lick. Muy fino por todo eso, porque sí nos ayuda demasiado, ¿verdad? Bendiciones, Lick, y feliz tarde. Gracias, igualmente. Gracias, Lick. No sé si aprecian el calendario. No, licenciado. Sí, licenciado, está proyectado. ¿Sí? Si podemos tal vez agrandarlo un poquitito, Javier, si se pudiera, pues. Ahí estamos.
Solo se ven los primeros 7 grupos. Ya. Bueno, no sé, vamos a ver. Vamos a ir bajando poco a poco. Bueno, está bien, gracias. Bien, el calendario está diseñado de la manera siguiente. El grupo número 1 está para el martes 2 de mayo. El horario es de 18 horas a 20 horas. Generalmente el debate tratemos de hacerlo en 2 horas, ¿verdad? Puede ser que sea un poco más, pero hemos diseñado el tiempo en 2 horas. Entonces el grupo número 1 le tocaría el martes 2 de mayo, de 6 de la tarde, por decirlo así, a 8 de la noche. El grupo número 2 le correspondería el miércoles 3 de mayo, siempre en el mismo horario, de 18 a 20 horas. El grupo número 3, jueves 4 de mayo, a la misma hora, de 18 a 20 horas. El grupo número 4, viernes 5 de mayo, de 18 a 20 horas. Vamos a trabajar un par de sábados, porque si no, no terminamos. Son 21 grupos y los exámenes finales comienzan el 18 de mayo. Entonces, el grupo número 5, sábado 6 de mayo, de 8:30 de la mañana a 10:30 de la mañana. El grupo 6, sábado 6 de mayo, de 11 a 13 horas. El grupo 7, también sábado 6 de mayo, de 14:30 a 16:30 horas. Grupo 8, sábado 6 de mayo, de 17 a 19 horas. Grupo número 9, 8 de mayo de 2023, de 18 a 20 horas. El grupo 10, martes 9 de mayo, de 18 a 20 horas. Grupo 11, miércoles 10 de mayo, de 18 a 20 horas. Grupo 12, jueves 11 de mayo, de 18 a 20 horas. Grupo 13, viernes 12 de mayo, de la misma hora. Sábado 14 de mayo, grupo 14, sábado 13 de mayo, de 8:30 a 10:30. Grupo 15, sábado 13 de mayo, de 11 a 13 horas. Grupo 16, sábado 13 de mayo, de 16 a 18 horas. Grupo 17, lunes 15 de mayo, de 18 a 20 horas. Grupo 18, martes 16 de mayo, de 18 a 20 horas. Grupo 19, viernes 19 de mayo, de 18 a 20 horas. Grupo 20, martes 23 de mayo, de 18 a 20 horas. Y el grupo 21, miércoles 24 de mayo, que es el día de nuestro examen. Miércoles 24 de mayo, digo día de nuestro examen, pero como no va a haber examen, sino su examen final es el debate, pues entonces el grupo 21 le tocó 24 de mayo. Quizá es un poco, vamos a tener que, ahí sí que sacrificarnos todos en un día nada más y un par de horas. Yo sé que, digamos, no se podía hacer, digamos, o programar solo días de clase, porque solo teníamos lunes y martes, y serían, digamos, 8 fechas nada más, y eso implicaría que solo 8 grupos pasarían. Entonces hubo necesidad de tomar en cuenta todos los días, incluso es un par de sábados. Si por alguna razón o alguno de los grupos, digamos, pudiera en la mañana o hacerlo, pues yo estaría en la disposición de ver qué día y qué hora se podría hacer en la mañana, ¿verdad? Pero si no, pues entonces queda el calendario como está establecido. El calendario se lo vamos a remitir en un momentito para que quede, digamos, que todos los coordinadores tengan un calendario y sepan qué día les va a corresponder. No sé si existe alguna duda al respecto. Alexei. Buenas noches. Una preguntita. ¿Sí? Como este es el examen final, ese día del debate, ¿dará la nota final de una vez o habría que esperar? No, hay que esperar. Al final, como hay que... al final, pues ya en el cuadro lo vamos a... Si no se hace antes en el cuadro oficial, pues extraoficialmente lo vamos a compartir. Disculpe con una duda. Sí, aquí solamente es debate, no tenemos que tocar la sentencia, ¿verdad? Bien, tienen que dictar la sentencia. Precisamente,
Por eso dijimos que en la forma normal de terminar el proceso es la sentencia. Entonces, cada grupo tiene que dictar su sentencia. Y el caso que ustedes trabajaron, pues obviamente tendría que tener su sentencia. Ah, ya. Y otra consulta, esta se hace un poquito más de forma. Por ejemplo, en cuestiones donde, bueno, yo en algunos debates, o tal vez me lo habré perdido, yo he visto que a veces el personal de DICRI no está presente en los debates, o sea, no son parte de ello. Pero no sé si los podemos, que sean parte de este debate para que haya participación de todos el grupo. Si tienen una función, sí, porque por ejemplo pudo haber sido el investigador que recolectó la evidencia en la escena de crimen, o puede ser el investigador o el perito o el técnico que realizó la panimetría o el álbum fotográfico, y pues puede dársele una función o un papel y puede estar en el debate. Generalmente los que están son los peritos y algunos técnicos, porque puede ser que en el debate el público o el creyente pueda llamar a debate a un técnico o a un perito o un técnico de investigación del DICRI por alguna razón. Y si fue propuesto como prueba y aceptado, pues debe llegar al debate. Ah, ya. Y otra, la última, bueno, en nuestro caso, la víctima sí nos ayudó bastante en el trabajo, pero la víctima, pero como al final es víctima, ¿verdad? Murió, no sé qué podríamos, si hay algún problema con, bueno, de que no pueda hablar, ¿verdad? O sea, él sí participó en el grupo, pero en el debate obviamente no puede hablar porque él es fallecido, la víctima. Fallecido. Ajá, pero no damos, digamos, si en caso fuera necesario que él realizara otra función, pues podría hacerlo. Pero como en este caso no fue la víctima, digamos, a quien le dieron muerte, entonces no podría, pues, al menos que resucitara, ¿va? Pero no podría, pues, pero podría estar ahí auxiliando al grupo en alguna actividad el día del debate. Ah, ya, sí, entonces prácticamente sería eso. Ah, y una última, perdón, he visto que en las audiencias se puede hacer presentaciones de PowerPoint, ¿no? O sea, rápidas en este caso. Sí podemos hacer eso mismo, ¿verdad? Excelente, claro, esa es parte de la creatividad, parte de la innovación de cada grupo. Ah, ya, entonces ahora sí, solamente sería eso, se lo agradezco mucho, licenciado. Para servirle. ¿Alguien más? Bien, si no hay, entonces, Adriana. Buenas noches, licenciado, mucho Buenas gusto. noches. Igualmente. Disculpe una pregunta. Como ya está el calendario, ¿es necesario que los grupos estén presentes en las audiencias, por ejemplo, del equipo 1, del grupo 2? Sí, mire, si pudieran, sí, pero como les digo, yo entiendo que como son días que tienen que recibir otros cursos, pues obviamente tienen, para no desatender sus cursos, pues obviamente tal vez no podrían, pero las personas que quieran presenciar el debate de otros grupos sería una buena oportunidad para ver el desenvolvimiento del grupo, y como siempre hacemos comentarios al final, pues eso también puede servirles a los grupos subsiguientes, etcétera. O sea, la obligación es del grupo que le corresponde el debate ese día, y los demás integrantes de la sección, pues los que puedan y quieran. Y yo entiendo que no, porque todavía hay clases, pues, de otros cursos, entonces no van a poder, pero si los que puedan y quisieran, pues, bienvenidos sean. Gracias, licenciado. Para servirle. Disculpe, licenciado, una pregunta. Este examen tiene ponderación de 30 puntos, ¿verdad? El debate. Así es. Ah, bueno, la calificación es en forma individual. Exacto. Digamos, por eso les decía que la idea era que todos tuvieran una función para que todos participaran. Y a excepción de los compañeros que, por ejemplo, les tocó homicidio, femicidio, asesinato, en donde la víctima falleció, obviamente
no podría pues declarar, ¿va? Pero puede tener otra función si en caso fuere necesario. Ah, está bien, gracias, licenciado. Gracias. Sí, Rivera. Lick, buenas noches. Mire, disculpe, yo le preguntaba ahí en el chat de la videollamada ahorita que habemos algunos, o al menos es mi caso, que yo ya no pude seguir participando con mi grupo. Entonces, ¿qué hago yo para lo de mi examen final? Ah, ese sí es problema, porque tendría que haber participado, de lo contrario, no podemos hacerle un examen solo a usted. ¿Y qué razones tuvo para no seguir en su grupo? Lick, disculpe, es que fíjese que algunos compañeros tenían reuniones de trabajo presenciales a las cuales yo no podía asistir por trabajo, porque definitivamente el trabajo no me dejaban. Entonces ahí era donde ellos planificaban y todo eso, y yo no podía estar ahí con ellos. Bueno, bueno, pero eso es en cuanto a la elaboración del trabajo. Pero si en el debate, no sé si ellos todavía le pueden dar una oportunidad para que participe en algo o en otro grupo, que podría ser la solución, en otro grupo, pero solo a usted si no le puedo hacer yo un examen. Voy a consultar igual con los chats de ahí de los compañeros licenciados, y si no, igual de cualquier manera yo me voy a comunicar con usted, porque si no me quedaría yo sin el examen final. Exacto, sí, por eso decíamos al inicio que el examen final era un juicio, un debate. ¿Verdad? Entonces, sí, yo pienso que la mejor solución es que tal vez los compañeros del grupo tomen en consideración y que solo le den participación en el debate. Y porque si no asistió usted digamos, a las reuniones de trabajo, pues eso ya es la fase en que ya estamos prácticamente, ya se evaluó con el trabajo. Ah, perfecto, Lick. Entonces sí me voy a comunicar con ellos o con algún otro grupo para ver cómo puedo apoyar. Muy bien. Gracias, Lick. Y otra cosa que se me estaba olvidando es, por favor, compañeros, el día del debate nos remiten un listado con nombres y nombres completos y carnets, mejor si el número carnet en el orden más antiguo al más reciente. Y si hay alguno de los integrantes del grupo que no tiene derecho a nota final porque lleva a procesar penal 1 y posiblemente la aprueben en escuela de vacaciones, entonces por favor nos hacen esa observación para no ponerle punteo final. Porque si le ponemos final le podemos causar problemas, porque después tendrá que hacer un trámite digamos, en procesamiento de datos y todo ello para que le anulen la nota, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, y también qué grupo es, ¿ya? El grupo, integrantes del grupo, los que no tienen derecho a nota final, delito, etcétera. Bien, si no hay más preguntas, entonces, compañeros, sí, Legia. Disculpa, licenciado, ¿qué sucede en el caso de que hay personas que ya son muy pocas las personas que están participando en el chat del grupo oficial que tengo, que prácticamente como que se salieron, no tal vez no directamente del grupo, pero ya no están opinando nada ni nada, o sea, solo están como sin hacer nada, por decirlo así, porque ya no están opinando, les he escrito a algunos y ya no dicen nada, entonces, ¿qué pasará con esas personas? Porque Bueno, a la hora del debate. Bueno, lo importante es que estén presentes el día de su debate. Ah, está bien. ¿Verdad? Por alguna razón, pues puede ser que ya no se estén comunicando porque ya el trabajo se fue entregado, ya calificado, etcétera. Y entonces ahorita a lo que viene es ya el juicio oral y lo importante es que ahorita que están enterados que les toca el martes, pues que estén presentes, porque de todas maneras, si no llegan, no tendrían derecho a punteo final. Ah, está bien, gracias, licenciado. Bien. Entonces, no sé si ya no hay dudas, no sé si ya se conectaría el licenciado Luis Ramírez para que les dé Disculpe, la... solo una última duda. Así como Sí. dice la compañera, que a veces no, digamos, los compañeros ya no opinan ni dicen nada. Al momento del debate, licenciado, si ellos tienen un papel, digamos, por la cantidad de personas que tienen algún papel que desarrollar y no lo desarrollan bien por no prestar atención o algo así, ¿eso afectaría el grupo o las personas que sí participan bien?
Pues si digamos, ahí sí haríamos una salvedad, digamos, individual, ¿verdad? Porque por la mala, digamos, actuación de alguien no vamos a perjudicar al grupo, ¿no? Ahí sí tomaríamos en consideración una forma individual ese aspecto. Gracias. Silvia Daniela, Buenas noches. buenas noches. Nosotros tenemos dudas con el expediente como tal, pero va a ser después de la comunicación, la información que nos van a trasladar en este momento, ¿correcto? No, si gusta de una vez, porque ahorita solo le vamos a dar la palabra al licenciado Ramírez para que haga la presentación del programa de diplomado de Derecho de Ejecución y Derechos Humanos y concluimos. Ah, ok, de acuerdo. Es que nosotros teníamos unas dudas en cuanto a nuestro punteo. Ajá. Nosotros obtuvimos 13 puntos, el grupo Ajá. 18. Ajá. Las observaciones que nos colocó en la denuncia, pues solo tenemos 2 observaciones. Sí, una donde se les dice, y no les puse más porque podía releerme la segunda, que yo recuerdo, las 2 observaciones que hice. Claro, la segunda dice, tenían que adaptar el caso de... Es que me pusieron actuaciones de 2017, si no mal recuerdo. Que todas las actuaciones en su mayoría son del año 2017. Y hay copias y prácticamente es una copia del expediente que trabajaron. Nosotros... sí, perdone. Nosotros como tal, sí adaptamos todas las fechas a este año, 2023. En algunas. No en todas. Yo me aseguré en la revisión final de que todas tuvieran 2023. Sí, correcto. ¿Cuál es el caso que trabajaron? ¿El delito? Violencia contra la mujer. Ah, sí, ya me recuerdo. Lo que pasa es que también había actuaciones en donde se hablaba de asesinato. Y ahí les hice yo la observación que habían partes que hablaban de asesinato, también de jueces me acuerdo yo que había actuaciones del tribunal de Misco, así es, ¿verdad? No. De Misco. No, todo fue aquí en la ciudad de Guatemala. Pero nuestra duda ocurre más que todo porque pues solo fueron 2 observaciones. Una de ellas básicamente de que en ciertos papeles... primera. Vale. Las funciones del sindicado, víctima, agente fiscal del Ministerio Público, defensa, juez, peritos y testigos debieron ser los integrantes del grupo y no las personas que aparecen en el expediente que tuvieron sobre el cual trabajaron. Prácticamente es una copia del expediente que presentaron. Entonces, nuestra duda surge porque, si bien es cierto, en algunos papeles sí usamos nuestros nombres y en otros realmente los inventamos, ¿no? Sin embargo, en sí lo que nos causa más ruido es la última parte, de que es copia del expediente. Nosotros en sí, al inicio de que se hicieron los grupos y todo, pues no tuvimos acceso a un expediente de violencia contra la mujer. Estuvimos investigando cada acta que nos tocaba y por eso es que le digo, hicimos las adaptaciones en cuanto a fechas, sellos, firmas, todo. Sí. Y al final fue que pudimos tener acceso a un expediente y fue que añadimos las citaciones y la cédula de notificación, ¿verdad? Para hacerlo como más real. Pero eso es lo que a nosotros nos causa duda porque en sí nosotros investigamos todas las actas que tuvimos que hacer por diferentes medios y fue hasta yo creo el que final, en la primera observación está el problema de que, digamos, el papel del agente fiscal, el defensor, no fueron los del grupo, sino las personas que aparecen en el expediente. Ok, entonces básicamente por el hecho de no haber cambiado los nombres, exacto. fue que Y básicamente había más observaciones que hacer, pero yo de ahí sí me recuerdo que solo 2 les puse porque no se había cumplido con las instrucciones que se les dio al inicio y también con las instrucciones que se les pasó por escrito en donde se les indicó qué metodología había que utilizar para la elaboración del trabajo y se indicó que el papel de fiscal, de víctima, de defensor, de agentes, de peritos, etcétera, tenían que ser los del grupo.
y no, digamos, los que aparecen en el expediente. Entiendo. Es que allí es que surge la cuestión porque en sí nosotros creamos todo el caso de la historia, incluso algunos nombres de uno de los sindicados pues tiene que ver con el Libertador de Sudamérica y cosas así, pues eso sí se nos pasó, pero realmente todo es inventado y sí nos quedamos así como en shock, digamos, de que por el hecho de, perdón, por el hecho de no haber, de habernos inventado ciertos nombres y no haber colocado el nuestro, que se haya visto por 7 puntos, pues. Porque en sí, sinceramente, nosotros no copiamos otro expediente porque al inicio sí no tuvimos acceso, sino que se investigó cada acta, cada cuestión que tuvimos que hacer, ¿verdad? Entonces sí nos quedamos un poquito preocupados por eso. Sí, pero como les decía, yo recuerdo que sí habían otras observaciones que tal vez el error fue no haberlas puesto. Y porque basados, y la segunda también, que pude ver yo que habían algunos documentos así en fotocopias, etcétera. Entonces, por esa razón es que de la ponderación se hizo en ese sentido. De los documentos se refiere así como, por ejemplo, el certificado de matrimonio, antecedentes y lo del IX, porque hasta eso nosotros lo sobreescribimos. Sí, No sé sí, si me es di que se cuenta. vio muy real. Sí, no, sí. Pero mire, si yo no sé, pero realmente esas fueron como les decía, tal vez el error mío fue no haber puesto otras observaciones. Y dije yo, bueno, con eso pues suficientes. Y se puso la nota así, ¿verdad? Así que por esa razón es que se les puso ese punteo. Entiendo. Y ahí en ese caso, pues tendría o habría posibilidad de poder hacer algo más. Pues ya no, porque ya prácticamente el análisis del caso, la evaluación ya se hizo. Salvo digamos, algunos, quizá porque es bueno comentarles esto, de que 2 trabajos sí fueron devueltos y no se les puso ponderación, porque realmente es para no ponerle 0, y ahí sí que ahí sí que haciendo aplicación de un principio que se da digamos, en enseñanza-aprendizaje, el principio de oportunidad, pues se les dio la oportunidad de que tal vez no lo rehicieran, pero por lo menos pusieran lo más elemental del trabajo, para que pudieran tener por lo menos un punteo y no quedarse en 0, ¿verdad? Pero a los compañeros que se les calificó, se les puso la nota, pues se hizo de la manera más consciente, justa y objetiva. Como le digo, quizá en el caso de ustedes, no, posiblemente, ahí sí yo admito que no, tal vez no puse otras observaciones como puse en la mayoría. Entonces, eso fue posiblemente lo que, digamos, les llama la atención a ustedes, de que solo 2 observaciones y que la nota, pues de acuerdo al criterio de ustedes, pues no es la que correspondía, ¿no? Ok, perfecto. Entonces no sé si en algún momento que tuviera tiempo disponible, ¿verdad? Pudiéramos ver eso de qué observaciones habría que cambiar, porque al final puede que nos afecte también en el debate y para conocimiento, ¿verdad? Bueno, yo no sé, voy a pedirle a Javier que se contacte con ustedes y si ustedes pudieran entregarle el trabajo y que me lo pase a mí para hacerle las demás observaciones. Ok, de acuerdo. Muchas Con gracias. mucho gusto, para servirle. Pues no sé si no estará Luis Ramírez ahí listo para... Aquí estoy. Por favor, Luis. Aquí estoy escuchando. Muy buenas Gracias. noches. Buenas noches. Pues la intención de esta información en este momento es, en primer lugar, pues agradecerles que hayan completado. No sé qué sección es esta, perdón, la sección B. Sección E. Porque me aparecen de la sección E
únicamente algunos, son pocos. Vamos a ver, sección E. Me aparecen 2, 4, 5 inscritos en el programa. No sé si se recuerdan ustedes del programa que habíamos dicho de ejecución penal. No sé si solamente está Delfina Magalí Gómez, Alejandra Aguirre, Héctor Alex Valdés Herrera, Kevin Rubén Gómez Herrera y Suri Viviana Cumes. Esos son los que me aparecen inscritos. ¿Aló? No sé si están los compañeros que mencioné. Alexei Valdés y Marieli, a sí. partir de las 14. No, aquí estoy para informarles sobre la continuación del programa. Efectivamente, todo lo que les dijimos pues se va a desarrollar, ¿verdad? Ya estamos listos, ya tenemos el programa preparado, tenemos el número de clases, van a ser 8 clases teóricas y luego vamos a pasar a la parte práctica. No sé dónde es la sección B, es la que, esa está con quién, Zárate, no tengo información. La sección B. Licenciado Milcar. Ah, sí. Entonces, no sé si podemos reunirnos con los compañeros que completaron de la sección E, o si alguno completó y no aparece, también podemos quedarnos platicando un rato. ¿Te parece, Amílcar? Así no le quitamos el tiempo a todos. Bueno, ¿me escuchan? Sí se escucha, licenciado. Ah, bueno. Este es el programa que ustedes, que se les presentamos hace algún tiempo. Es el programa de participar en un diplomado de parte del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Es un programa de un diplomado de Derechos Humanos en ejecución penal. Ustedes, algunos llenaron un formulario, otros no lo llenaron. No sé si están enterados de esta situación. Les puedo mostrar los contenidos de lo que se dice. Sí. Bueno, no sé, tal vez se puede, pero les voy a comentar. Vamos a iniciar el programa. Si les puedo mostrar el programa de cómo está organizada las clases. El requisito era que tuvieran pues una jornada libre por la mañana para poder asistir a los cursos, ¿verdad? Porque este es un diplomado que se da a los de pregrado. Es un diplomado de especialización en ejecución penal, que es algo que habíamos platicado con el licenciado Zárate, que no mucho se da. Las clases efectivamente pueden ser presenciales, algunas presenciales y otras pueden ser virtuales. Definitivamente por el local, ahorita que hay dificultades en la facultad, podemos programar algunas clases virtuales, ¿verdad? Por eso quería ver si estaban los compañeros que yo había mencionado inicialmente. Y si hay alguno que está interesado, pues también se puede quedar para completar la información. La información que les voy a dar el día de hoy es los materiales que se van a entregar en forma gratuita, los cursos, es un curso de especialización en criminología, parte de criminología, parte de política criminal, la que es la parte sustantiva de la ejecución de las penas, el sistema de penas en Guatemala, la ejecución penal,
¿verdad? Y vamos a platicar después si todavía se pueden inscribir al diplomado, claro, pero para no quitarles el tiempo, quería saber si están los compañeros específicamente del FIDA Magalí, Alejandra Aimé, Héctor Ander, Kevin Rubén y Suri Viviana. Esos son los que están inscritos y los que quieran quedarse para explicarles todo de una vez. O si de una vez quieren que les explique a todos.